nuestro amigo, el abogado Heriberto Benítez, que está conectado con nosotros. Es un gusto verlo en la pantalla de televisión con un nuevo look a esta hora de la mañana. Heriberto, te agradezco los minutos que nos das, básicamente para un estudio de la situación política y jurídica que se está viviendo en la actualidad y principalmente lo que ha sucedido en la Comisión de Fiscalización, donde han aprobado la acusación, el informe de la comisión sobre diversos casos de, entre comillas, una organización criminal encabezada por el propio presidente de la República, y recomiendan una acusación constitucional contra él. Hay posiciones que indican que ese es el camino para sacarlo luego con una suspensión por parte del Congreso de la República, y hay otros que dicen que al presidente no se le debe investigar, que esto es algo gaseoso y que no va a pasar, que no se puede aplicar. ¿Cuál es tu posición de la investigación en este proceso? ¿Cómo se ha llevado? Y me gustaría saber también tu visión de cómo va a terminar este tema, con tu experiencia política. Muy buenos días, un abrazo. Buenos días, Fernando. Bueno, efectivamente, ayer he podido dar una breve leída al informe que preparó la Comisión de Fiscalización y la verdad que más parece una recopilación de toda la información que ha aparecido en diversos medios de comunicación y adicional varios testimonios de personas que han ido a declarar a la comisión. No se aprecia ni se observa un análisis exhaustivo, pruebas, documentos, material fílmico u otras evidencias o elementos que permitan fortalecer ese informe. Incluso la comisión no ha hecho, que todos sepamos, ni siquiera una inspección ocular, ni un allanamiento, ni ha recabado información, no se aprecia nada sólido sobre los levantamientos telefónicos ni secretos bancarios. En fin, creo que está débil el informe que ha preparado la comisión. Y lo que sí preocupa es que en muchos de sus puntos se dice está probado, está comprobado, que tales hechos han ocurrido, y la verdad que no se ha probado absolutamente nada. Todo es lo que el país conoce y lo que los medios de comunicación han difundido. Y eso no puede servir en ninguna manera para decir que está probado algún hecho ilícito o alguna infracción a la Constitución. Ahora, por otro lado, Fernando, vemos también que la comisión dice que el informe debe enviarse a la comisión permanente para que procedan a acusar al presidente de la República y a otros funcionarios ante el Pleno del Congreso. Y eso es imposible que se dé, porque si ese informe llega a la comisión permanente, lo tienen que mandar al archivo, porque la comisión permanente no trabaja en base a informes. Lo que necesitan es que algún congresista presente la denuncia constitucional y esta puede ser derivada a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que se tramite. O sea, no es que los informes se envían copias y la comisión permanente los procesa. Eso ya por práctica parlamentaria se conoce de hace muchos años. O sea, si ese informe lo aprueba el Pleno tal como está, llega a la permanente y la permanente lo manda al archivo. Y ahí terminó. ¿No lo tira la Comisión de Acusaciones Constitucionales, a la subcomisión? No puede, porque la subcomisión solo actúa en base a denuncias que tienen requisitos, persona que lo presente, DNI, relato de los hechos, ofrecimiento de pruebas. O sea, no es que porque hay una copia de un informe ellos tienen que actuar. No, no actúan de oficio. Si lo aprueba el Pleno y lo recoge un parlamentario y lo presenta a la subcomisión, ¿lo puede tramitar la subcomisión? Claro, el parlamentario tendría que hacer una denuncia. O sea, no recoger el informe y decir acá le entrego copia, sino tendría él que denunciar y eso ya... Pero ese sería un elemento adicional, digamos. Claro, tendría que hacer lo suyo. Pero adicionalmente, acuérdate que la Constitución establece que el presidente de la República durante su mandato solo puede ser acusado por 4 temas, si no me equivoco, específicos. Y estos que está aprobando la comisión no está en esa relación de los 4. Entonces tampoco podría tramitarlo. Tendría que quedar congelado hasta que acabe el periodo presidencial. Pero entonces, tú sabes que incapacidad moral permanente es subjetivo. Claro, pero la incapacidad moral no es materia de acusación constitucional. Entonces, esta acusación se quedaría congelada. Lo otro sería que se quieran utilizar esos hechos
y presenten una moción para plantear una vacancia por incapacidad moral permanente. Pues no llegan los votos ahorita, salvo que Perú Libre lo decida. Por eso, y no tiene los votos. Entonces, ahí hay dos mecanismos. El de la acusación constitucional, que va a quedar congelado y que tendría que hacer la suya un parlamentario, y el otro que es el de la vacancia, que sería pues la tercera vez que el Congreso intentaría vacarlo, pero al parecer no cuenta con los votos, y tú sabes que esto es aritmética política. Si no llega, pero no pasa nada. ¿Y el análisis jurídico que habla de que podría ser suspendido con 66 votos? Ya, mira, la suspensión, según la Constitución, se puede dar cuando el Pleno del Congreso aprueba una acusación constitucional por los delitos que está permitido. O sea, ahí tendría que ser por la otra denuncia que se está tramitando de traición a la patria, ¿recuerdas? Por el tema IVA, de la salida al mar, que le presentaron 4 abogados y que lo hizo suyo la carro y se te acuerdas. Si esa acusación constitucional la aprueba la permanente y llegara al Pleno del Congreso, y el Pleno del Congreso la aprobara con 2/3 del número legal, sin contar a la permanente, que viene a ser 66 votos, si se aprobara, inmediatamente el Congreso podría suspenderlo mientras se tramita esa acusación constitucional. Y la tiran al archivo, al depósito y no la tocan nunca y lo suspenden 5 años. Claro, o sea, se la mandan por decir al fiscal de la Nación. Y ahí, mientras dure el trámite, ya queda suspendido. Salvo que el fiscal de la Nación la devuelva y diga, señor, estos hechos no implican traición a la patria, lo devuelve, con lo cual retomaría su mando y se generaría una crisis política, ¿no? Porque eso no es solo... Ya hago ese mismo trámite con ese documento que ha pasado por fiscalización, con un congresista que además le mete otros elementos, una hojita más le mete ahí adentro y dice, oye, quiero una acusación constitucional por este tema de fiscalización, puede iniciarlo y puede terminar en eso. No, porque esos puntos no están entre los 4 que la Constitución permite que acusen al presidente. O sea, quedaría congelado hasta que acabe el mandato. O sea, lo único que ahorita podría dar lugar a una suspensión sería que el trámite de la denuncia por traición a la patria llegue al Pleno, el Pleno la apruebe y lo suspendan. Esa es la única. Las otras van a quedar congeladas hasta que acabe su mandato. Ya, perfecto. También se indicaba de que hay la posibilidad de que desde la Fiscalía se pida el apartamiento del presidente de la República como mandatario porque ha interferido en las investigaciones, desde la captura de Silva, el sobrino y Bruno Pacheco. ¿Eso es posible? No hay ninguna norma que permita suspender al presidente de la República por esos temas. O sea, claro, un fiscal podría decir, yo lo pido, pero el Congreso no lo va a aprobar nunca porque ningún juez tampoco se va a arriesgar a hacerlo porque hay una protección constitucional que tiene hoy en día el jefe de Estado. Si no, imagínate, todos los presidentes podrían ser suspendidos y los que pierden las elecciones mediante una denuncia fiscal los sacarían del cargo, ¿no? O sea, no hay en la Constitución ninguna norma que autorice esa figura. La única de suspensión es que el trámite de traición a la patria pueda llegar al Pleno, se apruebe y eso ocasiona una suspensión. Pero ojo, mira, son 66 votos sin contar a los miembros de la comisión permanente. O sea, numéricamente serían menos, pero en la proporción, ¿quién pierde más en la comisión permanente? La oposición. Claro, entonces... Tendrían que algunos abstenerse para borrar su voto para el Pleno. Mira, ahí también, eso que tú has dicho, hay una discusión, porque hace muchos años, cuando yo fui legislador, se utilizaba aquella figura de que quien no vote en la permanente puede votar en el Pleno. Pero creo que ahora último han cambiado esa figura y han dicho, el que no vote en la permanente no vota en el Pleno tampoco. Entonces eso ya dependería del acuerdo que tome el Congreso para ver cómo aplica esa parte, ¿no? Pero así todos serían 66 y viendo la proporción de los grupos parlamentarios no estarían alcanzando esos votos, ¿no? O sea, tampoco por ahí podría darse una suspensión. ¿Hizo bien el presidente de la República al no declarar a la Comisión de Fiscalización? Mira, como estrategia legal, creo que ha sido lo más indicado, ¿no? Porque de lo
contrario, hubiera podido someterse a un callejón oscuro y hubiera terminado mediáticamente liquidado. Y eso hubiera dado más argumentos para que puedan tal vez afectar su mandato, ¿no? O sea, creo que la estrategia del abogado está en el marco legal. Porque, claro, porque mira, no te olvides que el presidente por ley tiene el derecho a pedir que le envíen las preguntas. Sí. Y la comisión no le quiso enviar las preguntas. O sea, la comisión quería tenerlo al frente y él quería contestar por escrito. Entonces, no es que él se haya negado a contestar. Lo que él ha dicho es, mándeme las preguntas y no se las han mandado. Entonces, ahí se ha afectado un derecho de defensa. Y la pregunta que nos hacemos los abogados es, ¿se puede encontrar responsabilidad en una persona sin haberla oído, sin haberla escuchado, sin tener su descargo? Yo creo que es difícil, ¿no? Ahí hay un argumento. Pero si te estás corriendo. Pero nadie se ha corrido porque él ha pedido que les manden las preguntas y no se las han enviado. Entonces, hay un argumento. Políticamente queda mal. Bueno, que quede mal es otra cosa, pero jurídicamente hay un argumento. Claro. Él puede decir, señor, yo le pedí las preguntas, usted no me las mandó. No, que usted tiene que medir, no, mándeme las preguntas. Entonces, ¿cómo se define eso? No hay respuesta. Yo también le tiraba una revisada al documento que tú dices y la gran mayoría de todo lo que tú tienes o lo que tiene la comisión tiene que ver con reportajes periodísticos, pero todo es rebote de lo que ya tiene la fiscalía. Sí. O sea, porque el congresista dice, lo vamos a aprobar y se lo vamos a mandar a la fiscalía. La fiscalía te dice, oye, todo esto ya se filtró de acá, ya salió, está dando vuelta en círculo. Así es. Entonces se ha hecho un desgaste que al final no puede favorecer al presidente, porque al final va a terminar diciendo, señor, miren, tanto trabajo, tanto escándalo y puro recorte periodístico o temas que ya se conocen, porque Karelyn López, digamos, Samir Villaverde, han repetido lo mismo ante la comisión. Incluso Villaverde ha dicho más a la fiscalía que ante la comisión. Y los audios que difundió Philip Butter y otros programas ya son públicos, todo el mundo los conoce. Entonces, esa documentación no había necesidad de hacer un informe. Creo que ahí la comisión le faltó actuar más diligencias. Pudo hacer una inspección ocular, pongamos al local de Zarratea, para llegar, ver si realmente hay ambiente, dónde se reunían, cómo era. De repente una reconstrucción, digamos, ¿no? De algunas reuniones con los testigos, cómo entraban, cómo subían, para darle una mayor claridad de algo que nadie conoce. O de repente allanar algún local o incautar documentos, pero no ha hecho nada de eso. Entonces, por eso es que me atrevo a decir que está débil el informe. Ahora, ¿la Constitución también puede allanar y hacer incautaciones? Claro, el reglamento del Congreso permite que las comisiones investigadoras hagan allanamientos, incautación de documentos y ciertas diligencias propias del Poder Judicial. Claro, en algunos casos con autorización del juez, pero se pueden hacer, lo dice el reglamento del Congreso. Ya, o sea, no es solamente que llamen a declarar de grado fuerza a alguien, sino que también pueden llevar otro tipo de acciones. Claro, que si solo va a ser testimoniales, imagínate, pues nos vamos a pasar escuchando declaraciones y eso no es suficiente. Puede también levantar secreto bancario, secreto telefónico. Así es, lo permite la Constitución, claro. Pero raro se ha visto. Yo me acuerdo cuando investigué el caso Castillo Páez, de aquel estudiante universitario que lo habían suspendido, perdón, que lo habían desaparecido. Nosotros hicimos inspecciones oculares en la zona, llevamos a la policía con los familiares, armamos un croquis y lo hicimos que forme parte del expediente. Porque la investigación hay que hacerla como corresponde, dada la gravedad de los hechos, ¿no? El Congreso, ¿estás en el Congreso ahorita? Es sí. Lo que te otro día. El Congreso, ¿cómo ve su comportamiento en las últimas semanas con esos casos como el de Chávarri, el de Tomás Aladino Gálvez, el tema de Merino, Antero Flores, la muerte de Inti Bryan? ¿Cómo ves ese comportamiento de este Parlamento Nacional? Bueno, yo creo que ahí parece que la gente no ha conocido bien los temas o políticamente no han querido sancionar ni remitir expedientes al Poder Judicial, porque el caso de los cuellos blancos es un tema escandaloso, ¿no? El caso del ex contralor también vergonzoso lo que ha pasado, ¿no? Y hay otros temas más de Ibrahim y otros que han debido seguir un trámite y no han continuado, ¿no? Entonces eso impide momentáneamente algún resultado, porque acuérdate que cuando pasan los 5 años de esta prerrogativa que hay delante en juicio,
ya se puede presentar una denuncia directamente al Ministerio Público, ¿no? O sea, se habrán salvado por ahora, pero más adelante puede el Ministerio Público de oficio reaperturar y continuar con esos temas, ¿no? El antejuicio era algo bueno para proteger, para que no haya una persecución política, pero a esta altura todos salen acusados de corrupción y no deberían tener ese antejuicio. Bueno, es que el antejuicio en el fondo lo que busca es que el legislador o el alto funcionario pueda realizar sus funciones y evitar que sea sometido todos los días a investigaciones, ¿no? Entonces pasa por el tamiz del Congreso previo, pero a veces pues los acuerdos políticos van más allá de lo que dice la ley y la gente lo ve como impunidad. Entonces ahí ya depende mucho de la conciencia de los parlamentarios para tomar. Antes eran buenos parlamentarios, pues. Antes, sí, porque parlamentario, hablar, pactar, acordar, podían tener acuerdos tras bambalinas, incluso, pero para sacar normas y leyes. Pero hoy negocian plata, negocian dinero, negocian acuerdos, y eso se expone luego, se conoce en sus decisiones. Hay acuerdos políticos que se pueden tomar, es decisión de cada grupo político o parlamentario, pero ya hoy lo que parece es más delincuencial el tema. Entonces protegerlos durante tantos años los blinda de lo que hacen en el Parlamento de la República. Lo que pasa es que yo creo que eso nos lleva a pensar de que debe haber reelección, porque ahí la experiencia puede ayudar mucho, y debe haber cameralidad, porque eso hace el contrapeso. Y un Senado es el que tendría que finalmente resolver los levantamientos de inmunidad con líderes pues nacionales, en una elección con distrito único, donde todo el país escoja a los que realmente toman esa decisión final, y no que sea pues un Congreso regional prácticamente, pues son líderes regionales que muchas veces no conocen bien y se dejan presionar por alguna portada de un diario o por alguna noticia que sale y tienen un poco de temor, ¿no? Muchas veces pasa eso también. Bien, Heriberto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te dejo un abrazo. Gracias. Y Fernando, ya que tú eres un buen fiscalizador, quería comentarte algo. El caso del ministro Silva, que me ha preocupado. Mira, el ministro Silva, primero el Ministerio Público le dio impedimento de salir del país. Está bien, estamos todos de acuerdo. A los pocos días le pidió detención preliminar, hasta por 15 días. Esta detención preliminar se convirtió en el pago de una recompensa, 50.000 soles. Luego salió una orden de captura internacional a la Interpol. Y yo me pregunto como abogado, ¿se puede hacer todo eso sin que ni siquiera se haya gestionado el trámite de un antejuicio? Porque acuérdate que el ministro tiene la prerrogativa del antejuicio porque son delitos de función. Y el antejuicio es el único que te va a decir por qué delito lo puedes procesar. Entonces, ni siquiera sabes por qué delito lo vas a procesar. Ni siquiera el Congreso ha recibido una denuncia para gestionar el antejuicio y el hombre ya está liquidado, socialmente condenado, con pedido de recompensa y con orden de captura internacional. Y lo que es más grave, suponte que lo detengan hoy día. Ya lo detienen, le ponen su chaleco, lo presentan a la prensa, lo llevan a la delegación policial y dentro de 15 días lo tienen que liberar. ¿Por qué lo van a liberar? Porque no le pueden pedir prisión preventiva ya que no han tramitado el antejuicio. ¿Quién tramita el antejuicio? El Congreso, pero o sea, el fiscal de la Nación. El fiscal le pide al Congreso, eso no lo ha pedido el fiscal. No lo ha pedido. Entonces, él tendría que hacer la denuncia ante el Congreso para que el Congreso empiece a tramitar el antejuicio. Entonces, mira tú, las cosas, yo no es que yo sea el abogado de Silva, pero me preocupa que eso le pueda pasar a cualquier otro ciudadano. Yo pensaba que esto era un tema del Congreso que dilataba todo, pero si es que el fiscal tiene que pedir el antejuicio al Congreso, el Congreso debería hacer otras cosas express, no hacer esto rápido. Claro, porque mira, el fiscal ha iniciado una investigación preliminar y ha pedido, creo, 36 meses, la ha ido ampliando porque ha comprendido al presidente de la República, ha hablado de organización criminal, pero la detención de Silva es para 15 días. Y cuando vencen esos 15 días, tienes que liberarlo. Porque ¿qué vas a hacer? El fiscal no puede pedir prisión preventiva. Tendría primero que gestionar un antejuicio para que el Congreso le diga por qué delito lo puede procesar. O sea, ni siquiera sabes eso, ni siquiera tienes la autorización del Congreso y ya tienes recompensa, pedido Interpol, orden de captura. Salvo, digo yo, mezclando el ámbito político, salvo que lo quieran detener
para que se vuelva colaborador eficaz, y lo agarran del pescuezo, como se dice, y comienza a hablar hasta lo que no vio, y el objetivo sea, ¿no? Bien difícil si él sabe lo que tú sabes, que él lo pueden detener 15 días y lo van a tener que dejar libre. Bueno, yo supongo que su abogado debe leer las normas y debe saber, ¿no? Porque uno de abogado hace un análisis desde afuera y se da cuenta, pues, ¿no? Y dice, pero ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué hacen eso? Si al final, ¿qué resultado le va a dar? Que tal vez en los 15 días lo asustan, no ve televisión, no ve periódico y se vuelve colaborador eficaz y logran el objetivo, ¿no? ¿Quiénes estarán detrás de eso? Eso es lo que habría que investigar, o por qué lo están, como dicen algunos, apretando o ajustando el pescuezo, como dice el pueblo, ¿no? Te lo dejo ahí como una reflexión. Yo quiero una nota, es buen dato, porque en un momento se va a dar esa figura y hay que estar atentos a lo que pueda pasar con él, tú ya lo estás adelantando. Una final, tú trabajaste el informe con Maquera del hospital de Tacna. Así es. Y aquí en Tacna, el fiscal encargado anticorrupción en Tacna solicitó prisión preventiva para el gobernador de Tacna, el gerente Guarachi, un grupo de funcionarios y las empresas constructoras y supervisoras. Y la jueza dijo que no, que todo estaba bien y que comparecencia para el gobernador nada, para los demás comparecencia con restricciones. Y hasta ahora no sabemos quién se robó la plata de los monitores, ventiladores y todo el equipo médico del hospital. Tú que revisaste ese expediente, ¿qué recuerdas? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está todo lo que se robaron del hospital de Tacna? Dime, supongo que el expediente el Ministerio Público debe haber apelado, ¿no? Sí, ha apelado, va a sala. Espero que la sala pues analice y dada la gravedad de los hechos pueda dictar las medidas que corresponden, porque acuérdate que las prisiones preventivas tienen como base el peligro procesal, y el peligro procesal es obstruir la justicia o fugar. Entonces, si hay esos elementos, bueno, tendrá que darse la medida que corresponde, porque era un tema sumamente grave el hospital. Yo recuerdo que hasta hicimos una conferencia de prensa en Tacna, se aclaró el panorama, la fiscal de la Nación recibió la documentación. Nosotros considerábamos que debería ir a un fiscal especializado en temas de corrupción para evitar las presiones que puede haber, pues lamentablemente fue a Tacna, y bueno, lo que tú me dices, el resultado es preocupante, ¿no? Habrá que llamar la atención al Poder Judicial para que resuelva conforme a ley y se sepa la verdad, ¿no? Y se sanciona a los responsables. Bueno, la próxima semana viene la presidenta del Poder Judicial a Tacna. Ayer se comunicaron con nosotros para una entrevista, pondremos ese tema en agenda. Ahí también, porque preocupa, y preocupa también que no haya una sala anticorrupción en Tacna, ¿no? Porque hay fiscalía, lo que no hay es un juez especializado en anticorrupción que deberíamos tener. Claro, no, y hay... Perdón, no te escuché. Hay casos fuertes en todo el sur, claro, digo, ¿no? Claro, sí. Claro, un montón de casos fuertes acá. Gracias, Ediberto, ahora sí te dejo, un abrazo. Buenos días, un saludo a todo el pueblo de Tacna. Bien, gracias, Ediberto Benítez nos acompañaba el día de hoy.